Imaginemos por un momento este ejemplo, un partido de fútbol. Sabemos que son dos equipos en una cancha con ciertas medidas, ciertas condiciones de pasto, una cierta cantidad de público espectador, un árbitro central, jueces de línea, todos haciendo su trabajo, todos participando. Si quitamos a los árbitros de la ecuación, tenemos a dos equipos jugando que en teoría conocen las reglas y en teoría las aplican. Pero como la teoría y la práctica nunca van de la mano, muy probablemente al calor de los ánimos ocurran faltas, de estas faltas se suscitan hechos violentos y después de estos hechos violentos se suspende el partido. Bien, ¿por qué menciono este ejemplo? Bueno, en este video vamos a hablar de un tema muy particular de lo que es el mercado interno de consumo, y este tema es la regulación. Mencioné el ejemplo del partido de fútbol porque es un deporte que prácticamente casi todos lo ven o lo disfrutan, y el ejemplo es un poco más fácil de llevar a la práctica en lo que es economía. Si hacemos analogías, los equipos de fútbol que están en la cancha vienen siendo las empresas y el público espectador vienen siendo los consumidores. Las empresas van a representar intereses propios e intereses del público que tienen afinidad con esas empresas por medio del consumo, por medio de la identidad de marca. Pero, ¿qué ocurre cuando las empresas trabajan de tal manera que no existe un árbitro, es decir, un ente que controle las condiciones para que el juego, en este caso la economía, funcione de manera normal? Una economía sin un árbitro o un ente rector termina colapsando. ¿Quién sería el ente rector del que estamos hablando? Se suele decir en lo que es en la práctica coloquial que el mercado se regula solo por medio de la ley de la oferta y la demanda. El hecho es de que no se regula en su totalidad de manera solitaria el mercado. Sí, la ley de la oferta y la demanda juega un papel importante para delimitar los aspectos de cada actor, la preponderancia de los actores dentro del campo de juego, pero el elemento rector o el árbitro que tiene que velar porque las reglas se cumplan y para que el juego siga trabajando es lo que conocemos como estado rector. Y aquí en esta parte muchas personas suelen pensar es que el Estado no tiene por qué involucrarse en el mercado interno de consumo. El mercado interno de consumo es iniciativa privada. La iniciativa privada es la que genera empleos. La iniciativa privada es la que mueve la economía. Sí y no. ¿La iniciativa privada genera empleos? Sí. Pero no controla en su totalidad los elementos que conlleva a la economía. Por ejemplo, las empresas no determinan el margen de impuestos que van a pagar, lo determina el Estado. Las empresas no determinan dónde van a instalar sus fábricas, dónde van a hacer su cambio de uso de suelo, o cuánto parque vehicular van a estar movilizando por todo el territorio nacional. No, es el Estado. Registras tu parque vehicular ante el Estado para poder obtener tus placas. Registras tu empresa ante el Estado
para declarar impuestos, registras tus trabajadores en el seguro social para hacer las aportaciones, es decir, el Estado está involucrado dentro del contexto del funcionamiento de las empresas. Pero, ¿de qué otra manera interviene el Estado a la hora de hablar de rectoría? De primera mano, mencionamos el término preponderante. Cuando vemos el mercado interno de consumo, la oferta, es decir, las empresas con sus productos y servicios, mencionamos una cierta cantidad de empresas. Por ejemplo, hay una empresa refresquera única, se considera monopolio. Si hay más de una sola empresa, ya se empieza a hablar de un mercado. Si esta empresa tiene mayor presencia, se le considera preponderante o que tiene un mayor control sobre la decisión de compra. Y entonces esta empresa no puede competir. El Estado tiene que, en este punto, intervenir generando las condiciones para que se desarrolle la competencia, manteniendo la preponderancia en los mínimos para que todos los actores puedan participar de una manera equilibrada. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos con Microsoft hace una década y media? Pasó por juicio de monopolio por ser un preponderante en cuanto a lo que era el hecho de que los productos con los equipos se tenían que vender forzosamente con licencia, o forzaba que en el sistema operativo forzosamente viniera incorporado el navegador web, muchas características que fueron tomadas en cuenta para decir, hey, tienes que dividirte porque estás siendo preponderante, no hay una participación en cuanto a lo que son tecnologías de información, tú estás controlándolo casi todo. El Congreso de los Estados Unidos disuelve o fracciona, que ya había habido antecedentes siglos atrás, con el caso de John D. Rockefeller, que era preponderante en cuanto a lo que era petróleo, o sea, en la industria petrolera. Cuando toman Roosevelt las prácticas monopólicas de las empresas de su época, las fracciona y genera la competencia. El Estado interviene como rector de la economía interna y comienza a haber un cambio en el paradigma. En este punto ya estamos un poco más conscientes. El Estado tiene una participación real y necesaria en cuanto al mercado interno de consumo. Todas las naciones, sin excepción, tienen su mercado interno de consumo. Su moneda nacional se mueve y mantiene el circulante en intercambios comerciales de productos y servicios, y mientras que esta dinámica se mantenga, el mercado es saludable. Si la dinámica se detiene, el mercado se empieza a estancar y se vuelve tóxico. Ahorita tenemos un panorama general a nivel mundial de altos índices inflacionarios. Si tomáramos el ejemplo del Estado rector como partícipe del control de la economía de su país, yéndonos al ejemplo con México, actualmente el precio de las gasolinas es elevado en muchos países y en comparativa se mencionaba que México el valor de la gasolina en México es más bajo, pero este valor se le tomaba en consideración un punto negativo en el que tenía que ver los incentivos fiscales, es decir, que el gobierno estaba aportando una bonificación para reducir el costo para el consumidor final. En primera vista, a primera vista esto parece negativo y paternalista en un sentido de Estado proteccionista, pero viéndolo objetivamente en la práctica, pensemos en lo siguiente. Si tenemos una inflación superior al 7% y un mercado interno que está tratando de recuperarse
por los efectos de la pandemia. Si el Estado no interviene para minimizar los efectos del impacto en el aumento de los hidrocarburos a nivel global por la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ese 7%, ese 7.2, 7.3% que estamos viviendo en este momento se volverá un 14 o un 15%, porque el costo de la gasolina se trasladaría. Es decir, el Estado cubre una necesidad primordial para mantener el mercado interno estable. Y aquí se preguntan muchos, bueno, pero si el estímulo viene de la recaudación fiscal, es decir, las empresas están pagando sus impuestos y esos impuestos se están trasladando a dar paliativos a los costos del combustible, ¿hay una preocupación legítima? Sí, pero seamos objetivos. Las empresas pagan sus impuestos y en consecuencia esos impuestos regresan al Estado y el Estado los usa para subsidiar el precio del combustible que las mismas empresas van a comprar para surtir su parque vehicular y no van a sentir un impacto real en su margen de utilidades porque no hay un aumento significativo del combustible, como sería el caso de si no hubiera un incentivo. El impuesto sigue igual, 16% del IVA, el IEPS el ISR con su 33%, el IEPS igual. No hubo variaciones en los impuestos, así que las empresas siguen pagando la misma cantidad de impuestos, pero con el mismo precio de la gasolina al mismo precio. Es decir, ya se van sintiendo los efectos del apoyo en ese sentido. El Estado funcionando como rector, aplicando políticas económicas que favorezcan a un mercado interno de consumo saludable. Ahora bien, dentro de las funciones del Estado como ente rector, ya vimos que estamos hablando de intervención en casos de monopolio, intervención en casos de crisis en cuanto a elementos que pueden impactar a la cadena de suministro y producción de las empresas. Y la otra parte, que el Estado funge como rector de la economía o árbitro, tiene mucho que ver con la percepción que tenemos del consumidor involucrado con el mercado. Por ejemplo, en México tenemos a la Profeco. Y sí, muchas personas dicen, es que la Profeco no tiene mucha utilidad. Un órgano es útil en la medida que se usa. Si la Profeco trabaja a partir de denuncias, si no hay denuncias respecto a prácticas arbitrarias en el aumento de precios de ciertos productos, de ciertos servicios, la Profeco no va a intervenir porque no tiene conocimiento de ello. Tú puedes ponerlo en redes sociales, puedes ponerlo así hasta en un video, pero si no haces el proceso tal como se marca, como tiene marcado legalmente para intervenir, no puede intervenir. Por eso es necesario que el ciudadano, el consumidor, se involucre proactivamente con el Estado rector para minimizar los efectos de prácticas desleales o negativas. Donde hemos visto que ha fallado la rectoría del Estado. El Estado ha fallado en términos generales, no solo en México, en muchas partes del mundo, cuando genera un ambiente de paternalismo, es decir, cuando el Estado rector comienza a apapachar o a proteger de manera desmedida su mercado interno. Cuando hay una protección desmedida que no está equilibrada con la capacidad de generación de riqueza, esta protección termina lastimando el mercado. Ejemplo, cuando
Estados Unidos y México estaban ante el panorama del mercado asiático como receptor de consumo de atún aleta amarilla. México tenía más ventaja que Estados Unidos, es decir, había más ventaja de los pescadores en México en comparación con las flotas de pesca norteamericanas, y Estados Unidos actúa como Estado rector, paternalista, haciendo que, infiriendo que México estaba violando con su práctica de pesca la seguridad de especies protegidas como el delfín. Es decir, aducieron que los barcos pesqueros, todos, hicieron un generalizaron, dijeron que todos no practicaban no hacían buenas prácticas y estaban lastimando a otras especies. Y de un caso o dos casos, tres casos particulares, agarraron parejo con todo y meten un embargo. Al hacer esto, controlan el mercado y nosotros ya no podemos llevar la oferta a los mercados de Asia. Y en consecuencia vemos un efecto negativo de lo que es el Estado protector o el Estado rector como paternalista. Un ejemplo en México es cuando el Estado da aportaciones al campo, pero no le da un seguimiento a estos estímulos. Si tú como Estado inviertes en producción agrícola y no te regresa el importe de lo que tú prestaste, al menos no hay manera en que puedas ir financiando continuamente de manera saludable la producción del campo. Y es cuando vemos que viene para abajo por ese paternalismo, por los créditos, lo que será comúnmente conocido como créditos a fondo perdido. No es saludable para ninguna economía, en ningún sentido. Ahora bien, ¿qué otros elementos participan como auxiliares del Estado rector? Por ejemplo, en Estados Unidos están las calificadoras de riesgo, es decir, empresas particulares que determinan a partir de acciones o de activos negociables qué calificación llegan a tener por su margen de rentabilidad y riesgo. En el 2008, cuando sucedió la crisis inmobiliaria, en el que los CDOs o las obligaciones de deuda colateral, las hipotecas subprime, tronaron. Todos estos fondos de inversión durante al menos un año mantuvieron las calificaciones sobre bonos más allá de la expectativa real de valor que tenían. Y mientras que se mantenía esta calificación que no era real, las negociaciones que se hacían de compra y venta eran sobre estos precios, en vez de hacerlo sobre este. Así que esta diferencia fue el margen de pérdida que al final acabó con muchos fondos de inversión y que minó muchos fondos de pensión, porque al final de cuentas el que pagó fue el pueblo. ¿Cómo trasladamos esto, por ejemplo, aquí a México? Cuando en la década de los 90, cuando se dio el FOBAPROA, si el Estado no monitorea el comportamiento de la banca privada, es decir, el comportamiento de los bancos al emitir préstamos, y no determina seguimiento y sanción por malas prácticas, estos elementos negativos van a ir creciendo e impactan en lo que es la economía. Lo vimos con el caso de los FOBAPROA. Los créditos que no eran costeables, es decir, los créditos que se perdían por el efecto de la devaluación y porque durante 3 años, 4 años de la década de los 90, los créditos se otorgaban sin avales incluso,
sin garantías prendarias claras, y estas pérdidas terminan absorbiéndolas el Estado a través del juego a proa. Eso es una práctica negativa del paternalismo o del Estado rector paternalista, porque la deuda se trasladó al público en general, aunque el público tuvo cierta culpa en cuanto a la participación del crecimiento de esta deuda, por ser ellos mismos los que pedían los créditos, pero no todos, obviamente. Y es uno de los elementos negativos de lo que es el Estado rector paternalista. ¿Por qué hago tanto hincapié en lo que es el paternalismo en el Estado rector? Porque es precisamente ese elemento el que siempre termina minando o termina marcando de manera negativa la idea que tiene el común denominador de la población respecto a que el Estado se involucre en la economía de manera más proactiva. Si el Estado se involucra de manera proactiva con la economía interna, pero de una manera saludable, es decir, siguiendo reglas, dejando paternalismos de lado, favoreciendo la libre competencia, pero a la vez prácticas saludables, no desleales, el mercado funciona correctamente. Vamos, por ejemplo, al caso de 2012, cuando ocurrió lo de la gripe aviar. Muchos ranchos avícolas terminaron sacrificando gallinas ponedoras y pues hubo pérdidas para ellos. Y se dio la necesidad de aumentar los precios en el huevo, por ejemplo, porque aducían que necesitaban recuperarse de esta crisis, es decir, un elemento nocivo afectó al mercado directamente y había que recuperar por medio del aumento de precio. Hablamos de la ley de la oferta y la demanda en este punto, lo que nos lleva a pensar con la lógica misma de la ley de la oferta y la demanda. Al momento de que se recuperan los productores y ya no hay sacrificio de ejemplares, entonces este punto desaparece, el problema raíz que dio origen a la crisis desapareció. Entonces eso quiere decir que tendría que haber un ajuste otra vez a partir del mismo principio de la ley de oferta y la demanda. Pero ¿qué ocurrió? La tapa de huevo de costar 32 pesos en esa época se elevó a 50, no bajó, e inclusive en este tiempo tenemos un costo casi de 80 pesos por una tapa de huevo. Es decir, no hay una aplicación real en ese principio de la premisa de el Estado se está regulando, el mercado se está regulando, y de hecho tampoco el Estado reguló en ese punto. El mercado siguió de una manera anárquica, sin seguir reglas o patrones de comportamiento lógicos, y esto terminó provocando un alza de precio que no está justificada tampoco. Ahora bien, si nos trasladamos al contexto de este momento, sí, el precio pudiera estar de muchos productos pudiera estar acorde a las necesidades o problemas que enfrentamos actualmente por cadena de suministros, pero muchos otros no. Lo vemos en distintas tiendas. Cuando hay una variación de precio, cuando un precio de un producto se mantiene en márgenes razonables en los distintos puntos de venta, por ejemplo, en 5 tiendas distintas el mismo producto se vende por una diferencia de 1 o 3 pesos, estamos hablando que el precio o valor es real en la oferta de mercado. Pero si vemos que alguna tienda maneja el mismo producto más caro que otra, estamos viendo, que las otras, mejor dicho, estamos viendo que hay una práctica desleal o encarecimiento del producto. Y aquí es donde entra el Estado rector monitoreando los precios para mantener una dinámica de consumo saludable. Bueno, para concluir, el Estado rector es importante en cuanto a su función como árbitro de las buenas prácticas del mercado interno de consumo, sí.
La regulación es un elemento fundamental para un correcto funcionamiento del mercado interno de consumo, sí. Y esta regulación tiene que estar participativa de manera tripartita. El Estado tiene que intervenir por medio de sus órganos. La ciudadanía o consumidores tienen que intervenir reportando al Estado cualquier cosa que considera una anomalía. Y las empresas tienen que garantizar un juego limpio, en el sentido de que si hay apoyo por parte del Estado, si hay un incentivo que reduzca los márgenes de pérdidas, no buscar la ganancia sobre castigar al mercado interno de consumo, porque al hacer esto terminan minándose el mercado interno, se termina colapsando. Bueno, eso es todo por este video y estaremos viéndonos en una próxima entrega. Gracias por su atención y hasta la próxima. Chao.